Hola, soy Cristian Oliva, he sido piloto de motocross durante un montón de años y ya me dedico a la escuela de pilotos que tenemos, Oliva Mixed School. Casi todos mis pilotos son pequeños, así que hoy vengo a presentaros qué tenemos en el mercado de protecciones y equipaciones para ellos. Así que estamos en Motocross Center Reus y vamos a entrar adentro y os enseño todo lo que podemos disponer en el mercado. ¡Vamos! Lo primero de todo que vamos a empezar hablando hoy va a ser sobre el tema de los combos de ropa que podemos disponer aquí en el mercado, así que si me seguís. Aquí disponemos de la nueva colección Fox 180 con sus cascos V1 respectivamente, que van a conjunto con estos dos colores que ha marcado la marca como novedad. Otra de las marcas que disponemos es Lead, que como conoceréis vosotros, esta marca se ha dedicado mucho a las protecciones y hace un tiempo que fabrican ropa, así que con estos nuevos diseños y colores la gente y a los niños les suele gustar mucho y tiene una buena calidad también. Para nuestros pilotos juniors siempre buscamos la mayor protección posible y aquí tenemos todo para proteger el cuerpo de ellos, pecho, espalda y codos, y disponemos de 4 modelos que luego os explicaré diferencias y características de cada uno. En lo que se refiere a las botas, disponemos desde algún modelo más económico como el TCX este, los modelos top que tenemos de Alpine Stars y Fox, y una bota bastante curiosa que a mí me gusta mucho es la bota Baby de Fox. Con un casco infantil, lo que hay que tener muy en cuenta es que a veces no le podemos poner una gafa de adulto debido a que la abertura del casco es pequeña y la gafa se queda abierta, le entra polvo, le entra aire y eso molesta mucho a la vista y a la percepción. Así que tenemos una amplia gama de gafas infantiles para cubrir las necesidades de los niños. Acabamos con las protecciones cervicales, que tenemos estos modelos, estos más básicos y toda la protección que tenemos para rodillas y codos. Una vez hecho el tour por la tienda, os pongo encima de la mesa los productos que he ido seleccionando para explicaros las características y diferencias entre cada uno de ellos. Hablamos sobre las gafas infantiles de los niños. Son unas gafas que son más pequeñas de lo habitual para que cuando cogemos un casco infantil se adapten bien a la abertura del casco. Aquí disponemos de 4 modelos de gafas en los cuales estos 3 modelos son un poquitín más básicos. Como podéis ver, la gafa es más estrecha de lo normal. Tenemos la cinta elástica igual y el regulador para cerrarlas más o menos. Luego pasamos a la gafa 100%. La gafa 100% es una gafa que tiene un poquito más de calidad, es una gafa en la cual disponemos de diferentes tipos de pantallas, de colores, tenemos pantallas de sol, la cinta elástica igualmente y los broches para que se cierren y se adapten un poquitín más al casco. Un tema importante es que la gafa siempre entre en la abertura del casco, como hemos dicho y hemos comentado antes. Si cogemos un casco infantil, la gafa tiene que quedar bien adaptada aquí dentro. En el caso de coger una gafa de adulto, la gafa chocará o con la parte lateral o con la parte frontal de aquí dentro y la gafa quedará abierta. Si queda abierta nos entrará aire y polvo y minimizará la visibilidad y puede afectar a tener una lesión en los ojos. Así que es importante que la gafa se adapte al casco del piloto o del niño. Sobre los combos, hemos seleccionado estos 2 combos que tenemos aquí, un Fox y un Lead. ¿Qué decir de ambos? Son materiales elásticos, son materiales transpirables, eso en verano lo agradecemos mucho. Como podéis ver, las telas son de una buena durabilidad. Tenemos las protecciones internas para las rodillas que suelen romperse bastante, en el caso de Fox es cuero y en el caso de Lead es una tela muy resistente y un pelín más elástica que el cuero que tenemos en el de Fox. Las camisetas son materiales transpirables, son materiales elásticos que dan mucha comodidad a la hora de llevarlo con las protecciones, así que estos combos destacaría la durabilidad de ellos, destacaría la elasticidad y por lo tanto la comodidad a la hora de pilotar. Nos vamos a los cascos, unos cascos que van conjunto con los trajes. Hablamos del casco Fox. El casco Fox es un casco de un diseño muy agresivo, es un diseño muy bonito
en el cual todos sus interiores son desmontables para poder lavar. Luego disponemos de la visera de imán. Muchos de vosotros pensaréis que la visera de imán es simplemente para que no se pierda, y la función de la visera de imán es de protección cervical. ¿Qué quiero decir? En el caso de pegar un golpe y un impacto, la visera salta para que el cuello no se vaya hacia atrás, por lo tanto evitamos lesiones cervicales. Nos vamos al casco LEED. Casco LEED es un casco que tiene un buen diseño también, es un diseño con una abertura bastante grande en la parte frontal. Tenemos un cierre de seguridad igual que en el que teníamos en el tema de Fox, y destacamos el sistema de impacto que tiene LEED. Es un sistema que disminuye el golpe en la cabeza del piloto. Así que aquí tenéis las dos propiedades de protección adicionales que otros cascos no disponen. De peso es más o menos lo mismo, así que cualquiera de los dos combos es un combo muy bueno para el uso en enduro o motocross. Como os he dicho, os voy a explicar las diferencias entre los diferentes modelos de peto que encontramos en el mercado. Tenemos LEED, este peto tiene el collarín incluido, con protección de plástico, regulación de cinta y un aspecto importante, la protección de hombro. Tiene un sistema 3DF, que significa que cuando le pega un golpe se pone duro. Es un sistema exclusivo de LEED y es un peto muy completo desde un inicio para un piloto infantil. Es un tipo de material que utilizamos mucho en mi escuela. Referente al Alpinestars, tenemos un peto integral. Es un peto que es como una chaqueta con todas las protecciones de hombro, codo, pecho y espalda en plástico, con una cremallera de fácil uso y atar. Aspecto importante, disponemos de la faja, que esto no lleva ninguno de ellos. Pasamos a los petos de plástico. Son como el Thor o el Fox este que tengo aquí. Son piezas de plástico rígido por dentro y por detrás, ajustables en los laterales y la parte superior del hombro para adaptárselo al piloto. Este Fox, cosa muy importante tener en cuenta, tiene la protección de los costados para cuando caemos tener bien protegidos los costados de nuestros pilotos. Inconvenientes: no disponemos de las protecciones de hombro, que hoy día para competir a nivel nacional aquí en España o en el francés o a nivel europeo suelen ser necesarias y tienen que estar homologadas. Como complemento a estos petos que no son integrales como el Alpinestar, necesitamos tener las protecciones de codo, que tenemos varios tipos. Una muy básico de Fox, esta ya de plástico rígido y duro con una protección mayor, y tenemos el sistema 3DF de LEED, como es este, que cuando le pegamos un golpe se pone duro, y mientras es un material muy blandito, como podéis ver, y muy cómodo. Así que si tenemos un peto que no es el integral como el Alpinestars, debemos tener este complemento de las coderas y, en el caso, el complemento lumbar de la faja. Hablamos sobre las protecciones para las piernas y rodillas de nuestros niños. Aquí tenemos un modelo muy básico como es el de Fox, que es de plástico duro, es rígido, un poco de espuma, y los velcros en las cintas para ajustarla a la rodilla. Pasamos a una gama media como puede ser esta Alpinestar, ya empieza a ser un poco articulada, plástico duro y goma en el centro de la rodilla. Luego dispone de las correas para tensar y de un anclaje rápido para no tener que ajustarlas cada vez que nos las ponemos. Vamos con la rodillera LEED. Es una rodillera ortopédica en la cual tenemos un buen grado de articulación. Tenemos plástico duro y rígido para proteger de los impactos, unas cintas para regular la tensión y el ajuste hacia la pierna de nuestro piloto, y es una de las mejores rodilleras infantiles ortopédicas que hay en el mercado. Es una rodilla que ofrece un nivel de protección muy alto, que se puede aprovechar durante bastante tiempo. Consejo que le daría a los padres: busquemos la mayor protección posible antes de tener una lesión, no esperemos a que lo tengamos después. Hablamos de las botas infantiles que tenemos. No tenemos tanta variedad como las botas de adultos, pero tenemos una buena gama donde poder escoger. Para los más baby tenemos las botas Fox Peewee. Es un modelo que viene desde números muy pequeñitos y es una opción muy buena, sobre todo cuando iniciamos a un crío muy pequeño. Hablamos sobre las TCX. Es un modelo un poquitín más básico, tiene una buena suela antideslizante, es un modelo de bota bastante blandito, y esto nos proporciona una buena sensibilidad a la hora de tener tacto en el pedal de freno o en el pedal de cambios. Sistema de plástico bastante duradero, así que para iniciarse es una muy buena opción.
Vamos a las botas de alta gama como puede ser la Alpinestar o la Fox. Particularmente esta bota es una bota que utilizan mucho pilotos míos. Es una bota muy cómoda, por dentro lleva unos muy buenos acolchados. Es una bota que de la parte delantera es blandita, eso les da mucho tacto a la hora de frenar y cambiar de marcha. Tenemos los broches y los cierres metálicos que dan una muy buena durabilidad y una buena resistencia a nivel de tobillo y talón. Vamos con la nueva bota Fox. Esta bota es una copia de la bota de los adultos, es una bota muy bonita que viene bien acolchada por dentro. Como la Alpinestar es blandita de aquí, nos da esa sensibilidad que los críos sobre todo necesitan cuando estrenan botas. Tenemos el broche estándar y luego tenemos un sistema novedoso de cierre como pueden ser las gomas. Este sistema para los niños será más fácil de colocar y será un poquitín más cómodo. Esto es la nueva novedad que tenemos con un color bastante radical. Por último, nos centramos en las protecciones cervicales para nuestros pequeños. Aquí 3 modelos, el cual empezamos por el más básico. El más básico sería este Alpinestar, es un modelo de espuma blanda, con tela que forra dicha espuma, una obertura frontal y es un collarín muy blandito y flexible. Pasamos a una gama un poco más superior como es el Alpinestar, sigue siendo de un material blandito, un material cómodo, pero con unos plásticos bastante duros que nos ofrecen mayor protección. Como os he dicho, tenemos una obertura frontal y nos baja por la parte de la espalda un poquitín más la protección. Este collarín dispone de la ranura para las cintas para sujetarlo a nuestro cuerpo y que tenga menos movilidad. Por último nos vamos al modelo Lead, es un modelo más complejo, es de plástico duro, rígido por toda su superficie, nos baja la parte trasera un poquitín más por la espalda. Tenemos obertura frontal, podemos cerrar un poquitín más la abertura del collarín o menos según el volumen de cada piloto y por lo tanto también disponemos de correas de sujeción al cuerpo. Por último, este sistema nos hace incluir el peto aquí dentro, por lo que el collarín queda una sola pieza con el peto. Mejoramos comodidad para el piloto. Hasta aquí el vídeo de hoy, así que espero que os haya podido ayudar a la hora de solventar dudas en qué tipo de protecciones y equipación coger para nuestros pilotos juniors. Así que os animo a que nos sigáis en todas nuestras redes sociales y os suscribáis al canal para seguir viendo vídeos que nos puedan ayudar a todos los amantes del mundo off-road. Gracias, chao.